Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este foro de censura, libertad de expresión y gigantes digitales, organizado por Caminos de la Libertad. Yo soy Fernando Cota y estaré a cargo de moderarlo. Hoy nos acompañan Marcel Granier, abogado, periodista y empresario venezolano, que conoció como presidente de Radio Caracas Televisión la cara más dura de la censura del régimen bolivariano. Paco Calderón, caricaturista mexicano, conocido por sus monografías dominicales en Reforma. Sergio Sarmiento, periodista mexicano y presidente de Caminos de la Libertad. Y pronto se nos va a unir Mario Noya, que es periodista español y coordinador de opinión de Libertad Digital. Esta conversación ocurre en un contexto interesante. La semana pasada, el presidente Trump, negando la legitimidad de los resultados electorales, realizó un evento en Washington donde alentó a sus seguidores a manifestarse ante el Capitolio. Lo que ocurrió después ya es historia. Los seguidores de Trump, encendidos, asaltaron el Capitolio, que en esos momentos se disponía a validar a Joe Biden como presidente. La cuestión se saldó con algunos muertos en el Capitolio vandalizado y la sesión interrumpida. Unos dicen que Trump no fue responsable de lo sucedido porque solo se limitó a animar una manifestación legal y no a pedir un asalto sedicioso que ocurrió después. Los gigantes digitales, entre ellos redes sociales como Twitter y Facebook, no pensaron lo mismo y por ello tomaron la decisión de expulsar definitivamente a Trump de sus plataformas. Así que con esto abrimos la primera pregunta. ¿Los bloqueos en redes sociales donde hoy tiene lugar el debate público constituyen un ataque a la libre expresión? Damos la palabra, en primer lugar, y por 10 minutos, a Marcel. Adelante, Marcel. Muchas gracias. Yo entiendo perfectamente que el presidente Trump es una persona muy difícil de defender, muy complicada y que inspira muy poca simpatía. Pero lo que ocurrió con las redes sociales, lo que ocurrió en el Capitolio es manera de, yo creo que es un tema de los tribunales, de establecer la responsabilidad de lo que ocurrió ahí y tomar las medidas correspondientes. En el caso de las redes digitales, me parece gravísimo lo que está ocurriendo. Yo creo que es una violación clara, abierta a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de comunicación. Creo que es un abuso de las plataformas digitales que están ya protegidas. O sea, las plataformas digitales han logrado protegerse en todos los frentes. Ellos no son editores ni publishers, como dicen en los Estados Unidos, por lo tanto no tienen derecho a estar interviniendo el contenido y por eso tienen la protección del artículo 230 de la Ley de Comunicaciones y de la decencia, que ya los exime de toda responsabilidad por lo que transmite. Si ellos pensaban que el presidente Trump estaba violando la ley, en mi opinión, han debido acudir a los tribunales para solicitar una medida de protección en ese sentido. No tomarse ellos ese poder. Ellos, como dicen en mi país, se despachan y se dan el vuelto. Y eso yo creo que es un claro abuso y un peligro. Ya hemos visto que no solamente han suspendido al presidente Trump, ya van suspendiendo cada vez más gente. Yo me pregunto, ¿de dónde sacan ellos la autoridad, el poder o la legitimidad para estar coartando la libertad de expresión y la libertad de pensamiento de otras personas? Para eso están los tribunales. O sea, todos reconocemos que la libertad no es ilimitada. La libertad tiene límite. Y un límite muy claro que tiene la libertad es que no se puede usar para causarle daño a otros. Eso es un tema. Si ellos piensan que se está violando, se está abusando de la libertad, pues acudan al poder correspondiente, que es el Poder Judicial. Por otro lado, estamos viendo que hay un jueguito raro en la actuación de las plataformas entre lo que es el derecho, lo que es la libertad de expresión, lo que es el derecho de opinar y lo que es la interpretación de las declaraciones de las personas. Y son cosas muy distintas. Todos tenemos derecho a opinar. Si nuestra opinión está causando un daño, está causando un perjuicio, quien lo sufra tiene perfecto derecho a acudir a los tribunales
para ponerle cese a eso. No es que Manu Militari, los dueños de la plataforma, con unos algoritmos que nadie entiende, que nadie conoce, deciden cuáles son las opiniones que se pueden expresar a través de sus plataformas. Entonces, yo creo que es gravísimo que estamos desencadenando una ola de abusos y que le vamos a hacer mucho más daño a la democracia que el que ellos están tratando de evitar. No conocemos sus agendas, no conocemos su manera de pensar, no conocemos sus algoritmos, de manera que yo creo que estamos entrando en un terreno muy peligroso y muy difícil de ponerle cese, a menos que el Poder Judicial americano, bien sea a través de la Corte Suprema de Justicia o a través de los tribunales en cada estado, le pongan un cese a esto, le den una interpretación y sobre todo establezcan claramente cuáles son los derechos y los deberes de las plataformas. Perfecto, muchas gracias, Marcel. Bienvenido, Mario, te cedo la palabra a ti. Muchas gracias, disculpad el retraso que he tenido, mis más y mis menos, con las redes sociales, precisamente, y con los servicios de Internet. Efectivamente, estamos viviendo lo inconcebible, ¿no?, para muchos, y además, desde ámbitos liberal conservadores, vemos con verdadera estupefacción lo que nos está deparando un futuro que nosotros creíamos promisorio, porque las nuevas tecnologías nos estaban brindando ocasiones, oportunidades y herramientas para plantar cara al Leviatán, por fin. Es decir, veíamos que la sociedad civil podía generar poderes que podían plantar cara al poder, que se podía generar de verdad un movimiento de contrapoder que fiscalizara mucho más la labor de los gobernantes o de las otras tres ramas, o de las tres ramas del poder, según está ordenada en las democracias dignas de tal nombre, ¿no? Y nos hemos encontrado con la distopía de que los gigantes de la libertad pueden ser molinos contra los que podemos toparnos y hacernos un daño tremendo, ¿no? ¿Quién nos iba a decir, de verdad, que las principales amenazas para la libertad de expresión o para la generación de un espacio de libertad de expresión iban a venir de elementos no estatales? Es que esto cuesta incluso concebir ahora mismo, ¿no? Y por otro lado, lo que estamos viendo ahora con Donald Trump y demás, la hipocresía y el doble rasero es verdaderamente sangrante y repugnante. Que estén dando lecciones de democracia, o que se estén erigiendo en salvadores de la democracia los alabarderos y los facilitadores del movimiento Black Lives Matter, por ejemplo, o de Antifa, que acaban de incendiar Estados Unidos, literalmente, que han provocado muchísimas más muertes de las que se produjeron el otro día en el Capitolio, es sangrante, por no decir otra cosa. En Twitter campa por sus respetos el ayatolá cuelga homosexuales, Ali Khamenei, con sus llamamientos continuos al exterminio del único Estado judío que hay en el planeta. Está en Twitter, está ahí, sembrando su odio y diciendo que si las vacunas no son fiables porque vienen de Estados Unidos y de Israel. En Twitter tenemos a China diciendo lo contentas que están las musulmanas uigures por los programas de reeducación a los que se les están sometiendo. En Twitter pone esto. Y en Twitter, los valerosos de Twitter, los que están salvando Occidente, a lo que se atreven con China es a poner una banderita que pone: esta cuenta es del gobierno chino. Ah, sí, de verdad. Gracias, luchadores por la libertad. Gracias, héroes de la libertad, por decirnos que esto lo está diciendo el gobierno chino. Jamás. Todos los terroristas del mundo tienen en Twitter su altavoz y nadie les dice nada. O sea que por lo menos, encima, que no se rían de nosotros. Sobre todo, ¿no? Y lo que es muy preocupante también es ver
la operación, dice la gente, ¿no? Donald Trump y los trumpistas son una banda de paranoicos. Bueno, si es que lo peor de ser un paranoico es cuando de verdad te persiguen. Están haciendo una maniobra coordinada delante de todo el mundo para poner en su sitio a un señor, no, a todos los que están detrás de ese señor. Google, Twitter, Facebook, Instagram, están también hablando de que las plataformas de pago igual se activan para... Oye, y de nuevo, como ha dicho Daniel, no podemos jugar con dos barajas. Si a los demás se nos imponen unas medidas muy estrictas, que además se hacen para sofocar el debate y asfixiar, para que te tengas miedo a la litigación, ¿no? Los que van de plataformas y no lo son, están jugando en una situación que es absolutamente beneficiosa para ellos y desventajosa para todos los demás. Esto hay que ordenarlo, por supuestísimo, esto hay que ordenarlo. Y los discursos de, bueno, es que está en mi casa y en mi casa hago lo que quiero, depende, de nuevo. Las redes sociales masivas y las mayoritarias son lo que son porque dijeron que entrara todo el mundo. No te piden, no te permiten abrir cuentas desde el anonimato, no hacen una fiscalización, no han hecho un seguimiento de quiénes están ahí dentro. Han buscado la masividad para que entrara todo el mundo. No pueden decir que son guardianes de la asistencia, cuando además se está viendo que no lo son. Y luego, repito, no sé, hay clubes, si alguien fundara un club y dijera, aquí no entran negros, aquí no entran mujeres, aquí no entran pelirrojos, a ese no se le dejaría hacer ese ejercicio, ese uso impecable de su libertad. Bueno, pues entonces, o jugamos todos con la misma baraja, o lo que no puede ser es que los poderosos jueguen con una distinto, con total impunidad, y que además se como permitan el lujo de presumir de que pueden llegar a quitar y poner presidentes en Estados Unidos, o que pueden silenciar al presidente de los Estados Unidos y basurear a las bases sociales en las que se basan, en las que están ahí. Además están dando pie a movimientos, no sé si habéis visto, hay un Lincoln Project que en nombre de las libertades está haciendo listas negras de senadores, lo llaman ahora el caucus, el caucus del golpe. Y entonces están listando empresas para que todo el mundo sepa quiénes son y proceda en consecuencia. Y proceder en consecuencia quiere decir que se les impida la financiación, que se les nieguen las donaciones. Está habiendo casos también de gente que participó en la marcha del miércoles, que no irrumpió en el Capitolio, que no cometió delito alguno, y a los que por el mero hecho de aparecer en las redes y ser señalados por la nueva Inquisición, se les ha expulsado de sus trabajos, no se les permite el acceso a la universidad. ¿Pero qué disparate es este? Y sobre todo, ¿por qué habláis en nombre de la libertad? Que es lo más sangrante de todo esto. ¿Por qué habláis en nombre de la libertad? A Trump, que además a mí a veces me da cierta rabia, ¿no? Cuando tienes que decir, no, me cae mal a mí también, es un descerebrado, pero no, los peros no. Es decir, en Estados Unidos hemos visto cosas infinitamente peores antes y durante Trump de parte de sus enemigos. Es que ha habido gobernadores norteamericanos diciendo que en qué lugar de la Constitución norteamericana se decía que los disturbios y las movilizaciones tenían que ser pacíficas. Y se está viendo una deslegitimación radical de norteamericanos orgullosos de serlo, por ejemplo. ¿Pero por qué? ¿Y por qué ahora de repente quieren pintar a Donald Trump, literalmente algunos, como si fuera Adolf Hitler? Oye, pero respetaos a vosotros mismos, si queréis que respetemos nosotros. ¿Va en serio? ¿De verdad estáis diciendo
que la marcha del Capitolio el otro día fue como la marcha sobre Roma de Mussolini o como el putsch de la cervecería de Hitler, que he llegado a leer que era el putsch de la cervecería de Hitler. ¿De verdad? Bueno, es que Orwell, si resucitara, se moriría del asco, probablemente, ¿no? Y perdón, que habéis visto que me he encendido, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias, Mario. Pasamos con Paco Calderón, igual por 10 minutos. Bueno, yo intentaré ser un poquito más breve. Yo discrepo. Yo creo que la libertad tiene límites y los límites es la libertad del otro. Máxime si estamos hablando de funcionarios públicos. No voy a disculpar el doble rasero de las redes sociales, pero sí voy a decir que las redes sociales no son un derecho. Las redes sociales son negocios, son plataformas que hacen dinero. Y es como si tú entras a trabajar en un periódico. El periódico tiene en todo momento la libertad de correrte. Y tú no puedes aducir, están atacando mi libertad de expresión. Uno dirá, bueno, entonces tú estás justificando la censura. Yo te diré, censura hay en todos lados. Tú entras a trabajar en un periódico y hay una persona a la que le pagan por censurar, que es el editor. Y el editor dice, esta nota va a 8 columnas, o esta nota va a interiores, o esta nota simple y sencillamente no se publica. Yo, que llevo 40 años publicando en periódicos, sé, sin que nadie me los diga, cuáles son los límites a mi libertad de expresión. Yo no voy a poner pornografía, yo no voy a calumniar a nadie, no voy a ¿cómo decírtelo? Yo no voy a incitar a la violencia, yo no voy a usar palabrotas, ese tipo de cosas, digamos. Cada quien tiene su propio código. Hay periódicos donde sí me permitirían ello y hay periódicos en que no, y uno sabe cuál es el que exige. Ahora, tú puedes en las redes sociales vetar a una persona que está diciendo mensajes de odio, y lo quitan. Y nadie protesta por ello. Dicen, este señor estaba deseándole la muerte a otra persona, ojalá te maten, ojalá tus hijos mueran de lepra. Pues esas cosas no se pueden decir. Y las redes sociales tienen todo el derecho de excluirte si lo dices. Hay inclusive botones para decir, denuncia este comentario si no te gusta. Tú puedes bloquear a quien no te parece, tú puedes silenciar a quien no te parece. Máxime si es un funcionario público. En el caso de Trump, es un hombre que no aceptó las reglas del juego, salvo cuando les convienen, algo que aquí en México estamos viendo y que seguramente en Venezuela vieron ustedes. Una persona que una vez que las mismas leyes que lo llevaron al poder se lo quitan, entonces aduce fraude, llama a una manifestación y bueno, el fraseo de las palabras puede ser lo de menos, pero él llamó a sus seguidores a desbarrancarse, a decir, be wild, sean salvajes. Y en el mismo meeting que hubo esa mañana, su abogado, el señor Giuliani, dijo, esto se va a decidir mediante combate. Bueno, caramba, eres un funcionario público, no eres nada más una persona que esté hablando por hablar o decir tu opinión. Si eso lo dijera el tipo de los cuernos que vimos allí en el Capitolio, bueno, pues se lo entiendes a él, pero este es el presidente de la República, él ha hecho un juramento, él tiene que ser la salvaguarda de ello. Y por último, digo, no nos chupamos el dedo, vivimos en el mundo real, tanto Facebook como Twitter son negocios norteamericanos y en el momento en que el presidente pone en peligro todo el sistema norteamericano, ellos dicen, espérate, un momentito. Ahora, yo sí soy de la opinión que, por ejemplo, terroristas, narcotraficantes, gente que pasa pornografía, deberían ser excluidos de esas redes. Sí, yo no estoy de acuerdo con el doble trasero. Con el noble trasero, ¿eh? Con el doble rasero. ¿En qué estaría pensando? Y tampoco estoy de acuerdo con el doble trasero, se ve horrible. Pero el punto es, sí hay una diferencia entre el ciudadano común y corriente y un funcionario público, y sí hay una diferencia entre violar un derecho y faltar a las normas de un club al que nadie te obligó a pertenecer y que tienen en todo momento, como en un restaurante, de correrte si les parece inadecuado tu comentario. Tú te metes a un restaurante y empiezas a echar relajo
Puede llegar el gerente y decirte, por favor, salga usted del restaurante. Oiga, pero el otro está eructando y además, sí, pero usted está haciendo esto. Yo soy el dueño del restaurante y yo digo quién se quede, quién se va y usted se va. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Paco. Pasamos a Sergio también por 10 minutos. Gracias, Fernando. Gracias a todos por asistir a este tema que a mí me parece muy importante. Esta mañana leía yo una frase de Thomas Sowell, un economista estadounidense de raza negra, cuyos orígenes son marxistas y que posteriormente se convirtió en uno de los liberales más respetados de los Estados Unidos y del mundo. Y decía, una de las tendencias más peligrosas de nuestra sociedad es hacer la verdad socialmente inaceptable o incluso ilegal con leyes de discurso de odio. Me pareció muy, muy importante porque tenemos que considerar, claro, toda una serie de cuestiones aquí, pero por una vez, y esto a lo mejor a mí me parece incómodo, pero hoy voy a defender tanto a Donald Trump como al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No estoy de acuerdo con la censura en las redes sociales, ni estoy de acuerdo con la censura en los medios de comunicación. Entiendo que cuando hay distintos medios y tienes otras opciones, el asunto no es grave y, por ejemplo, si tú quieres expresar ciertas opiniones y lo puedes hacer en Fox News, pero no lo puedes hacer en CNN porque tiene otra política, me parece bien siempre y cuando tengas opciones. El problema es que por razones de la innovación tecnológica, las redes sociales se han convertido en monopolios dentro de sus campos de acción. Y a mí sí me preocupa el hecho de ver censuras. Coincido con Marcel Granier que hay recursos pues para cuestionar lo que se diga en una red social. A ver, no me importa tanto la mentira. Si censuráramos Twitter o Facebook por las mentiras que se dicen, o si censuráramos a los políticos en los medios de comunicación si dicen si dicen mentiras, seguramente tendríamos que censurar el 70% del lenguaje político en México, en el mundo, por supuesto. Pero el problema no es esto. Creo que aunque nos pueden decir que hay límites a la libertad de expresión, creo que estos deben ser muy pocos y solamente en ciertas condiciones. Me parece que uno de los límites es la incitación a la violencia. Si alguien desde un medio de comunicación, como fue en las radiodifusoras, en las radios en las radios africanas, donde se generaron matanzas porque había radiodifusores que estaban mandando el mensaje de que había que matar a los tutsis o había que matar a los hutus. Yo entiendo que ese es un mensaje que se debe censurar, pero es nada más ese tipo de mensajes. Entiendo que los mensajes de Donald Trump el 6 de enero pueden haber sido identificados como mensajes a la violencia y quizás esos mensajes pudieron haber sido censurados, los mensajes en que decía vayan al Capitolio, esto se va a poner salvaje. Yo entiendo que se puedan haber censurado estos mensajes. Me parece mucho más cuestionable simple y sencillamente censurar de plano a una persona, al presidente de los Estados Unidos o a cualquier persona simple y sencillamente por emitir mensajes que no son políticamente correctos. Estoy convencido y todos los estudios que he leído me señalan que Trump miente por lo menos un 70% del tiempo. Y si se tratara de cuestionarlo por mentir, bueno, pues la verdad es que nunca debería haber tenido espacio en Twitter o en Facebook. Pero la gran pregunta aquí es, ¿quién va a decidir qué es mentira? ¿Va a ser realmente alguien que lo va a hacer con equidad? El lenguaje de odio está prohibido en algunos países de Europa, pero solamente cierto tipo de lenguaje de odio y cierto tipo de organizaciones. En Alemania está prohibido defender instituciones fascistas o nazis, pero no las marxistas, ni las que buscan un regreso a lo que fue Alemania Oriental o a lo que fue la Unión Soviética. Eso sí es considerado un discurso aceptable, a pesar de que los males de los males de estas dos formas del totalitarismo, el nacionalsocialismo y el socialismo puro, pues simple y sencillamente son absolutamente iguales. No creo que nadie se pueda convertir en el juez que va a determinar tú sí debes ser censurado y tú no debes ser censurado. ¿Cuáles son los límites? Por una parte, la incitación a la violencia, eso sí me queda muy claro. No puedes pedir a la gente que
que vaya a linchar judíos o negros o mexicanos. No me parece que eso pueda ser aceptado ni en los medios de comunicación tradicionales ni en estos nuevos medios de comunicación que son las redes sociales. ¿Hay límites también con la difamación y la calumnia? Sí, sí los hay, pero la forma correcta de enfrentarlos me parece es a través de los tribunales, no a través de una censura que realice este medio de comunicación. Y a lo mejor, y es cierto, yo me imagino que Paco Calderón me va a decir eso y además tiene toda la razón. No es lo mismo tener un medio público que tener un medio privado. La gente que se inscribe a Twitter, la gente que se inscribe a Facebook o Instagram, conoce las reglas que se están estableciendo, pero el propio Facebook y Twitter no son muy consistentes en la aplicación de sus propias reglas. Ahora bien, en este momento, Twitter y Facebook, la verdad es que tienen un monopolio mucho más importante del que tiene cualquier canal de televisión, en parte porque la multiplicación de tecnologías nos permite tener un sinnúmero de canales de televisión y en cambio Twitter realmente solamente está ahí como Twitter. Los rivales que han surgido, como Parler, simple y sencillamente tienen demasiada poca penetración y no constituyen realmente rivales. Y sí estoy convencido de que cuando una empresa tiene un control monopólico sobre un mercado, tiene que aceptar ciertas reglas pues para evitar que se convierta en una enemiga de la sociedad. Y como ni yo, ni nadie, ni Paco, ni Mario, ni Marcel, ni Fernando, que nos está tratando de moderar, el inmoderado nos está moderando, pero bueno, la verdad es que ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. Yo creo que las reglas de restricción del discurso, las reglas de restricción a la libertad de expresión deben ser muy contadas. Para mí, la regla que realmente debemos aplicar es no debemos aceptar la incitación a la violencia. Ha habido mucha discusión de si lo que dijo Donald Trump es realmente una incitación a la violencia o no. Esto me refiero al mitin político del 6 de enero, antes de la toma del Capitolio. Creo que podríamos discutirlo, pero en ese momento por lo menos sí había algún tipo de justificación para decir vamos a suspender el día de hoy, por ejemplo, las cuentas de Donald Trump. Pero tener una censura general, tener también pues este cuestionamiento a la posición de Trump o a la posición de 75 o 74 y pico millones de estadounidenses que votaron por él, no me parece aceptable. Creo que ha mentido Trump, por supuesto que ha mentido Trump, ha afirmado que fue objeto de un fraude electoral que no existió. Andrés Manuel López Obrador hizo lo mismo en México en el 2006 y sin embargo yo no le negué el micrófono en mis programas de radio ni en mis programas de televisión. Sentía que era una obligación el, por supuesto, escuchar a Andrés Manuel López Obrador, aunque en mis espacios de opinión yo siempre señalé no hay ninguna prueba de que se haya cometido un fraude. Lo mismo puedo decir en el caso de las elecciones de Estados Unidos. No hay claramente ninguna prueba de que se haya cometido un fraude. Cualquier elección puede tener irregularidades. Eso ocurrió en los Estados Unidos en ese entonces y como ha ocurrido muchísimas otras veces, quizás nadie se haya robado una elección en Estados Unidos desde 1960, en que Joe Kennedy claramente utilizó el poder que tenía para comprar votos e incluso hizo una declaración que la hizo un poco en tono de broma, pero la declaración que hizo es, I'll be damned, están como locos si piensan que voy a comprar un voto más del absolutamente necesario para garantizar el triunfo de mi hijo Jack. Bueno, el hecho es que no hay, me parece, razones para censurar a Donald Trump en forma global. Creo que no es el hecho de que sea un presidente de los Estados Unidos. Creo que no debemos aceptar ya las censuras de estas redes sociales. Si nos vamos, por ejemplo, a Facebook, vamos a ver que con este afán que tiene de ser políticamente correcto y sexualmente correcto, censura, por ejemplo, el que aparezcan pechos de mujer. Los de hombre no le parecen equivocados, no le parecen que falten a la moral, pero los de mujer sí. ¿Y qué ha terminado haciendo? Ha terminado censurando obras de arte clásicas porque aparecen pechos de mujer. Me parece que cuando una red social tiene una situación, una posición de monopolio como la que tiene Facebook, eso no es aceptable. Pero además censuran
utilizando una serie de criterios que son claramente para ser políticamente correctos. Por ejemplo, si en una discusión, en una página de Facebook, tú defiendes la posición de que el verdadero feminismo es defender a las mujeres y que una persona transgénero no es necesariamente una mujer y por lo tanto no es lo que debe defender un feminismo, bueno, hay un montón de páginas que han sido censuradas por asumir esta posición. Yo podré estar de acuerdo o en desacuerdo, no es el momento para hacer esta discusión. Lo que me parece incorrecto es que Facebook, Twitter, Instagram y YouTube se estén convirtiendo en las grandes censoras que estamos viendo en estos momentos. Están censurando más que los medios de comunicación tradicionales, pero incluso en los medios de comunicación tradicionales tenemos opciones. Hay 50 emisoras de radio en la Ciudad de México nada más, de manera que hay opciones. Y canales de televisión en la Ciudad de México hace mucho que ya paré de contar porque surgen nuevos todos los días y hay 1000 formas de comunicarse en estos momentos a través de nuevos canales de televisión. Cuando por razones tecnológicas un medio se convierte en monopólico, sí me parece que no podemos aceptar que censure. Esa es mi posición. Muchas gracias, Sergio. Para la segunda vuelta, que creo que va a ser pues una réplica porque ha habido posiciones encontradas. O sea, veo que en general hay coincidencia en que tiene que haber límites a la libre expresión, entre ellos que no se puede incitar a la violencia. Un punto de discusión en esta réplica puede ser, pues, quién va a definir esos límites, si debe hacerlo pues, un tribunal o si debe hacerlo pues, el dueño de Twitter unilateralmente. Otro punto que se puede discutir ahorita en la réplica es lo que señaló Paco Calderón, que pues, es un negocio privado. Si creemos en la propiedad privada, pues deberíamos permitir pues, que cada quien dentro de su negocio ponga reglas, o si, como más o menos mencionó Mario, pues no es un negocio cualquiera, sino que es un poder dominante, también lo decía Sergio, que es monopólico, que las plataformas pues no es como un periódico que pone sus reglas, sino que ellos mismos se declararon como foros públicos. Y además, pues el tema de las alternativas que mencionaba Sergio como Parler, si sí son viables por el modelo de plataforma o incluso si ni siquiera son viables porque cuando empiezan a surgir el resto de las empresas que tienen poderes monopólicos en lo digital, las cancelan. Hemos visto que, por ejemplo, las aplicaciones de descargas, tanto de Google como de iPhone, que juntas concentran pues, más del 90% de la descarga de aplicaciones en Internet, ya no permiten bajar Parler, o que Amazon Web Services, que es la plataforma de descarga que es el servidor en la nube que sostenía Parler, unilateralmente les canceló el contrato. Entonces también parece un poco que no hay como que mucha posibilidad de que haya alternativas. Pero bueno, para discutir de esto va a ser otro turno de 10 minutos, mismo orden, así que comienza Marcel. Pero me pareció muy interesante toda la discusión. Creo que no podemos confundir las plataformas digitales con los medios de comunicación convencionales, como puede ser la televisión, la radio, la prensa, porque entre otras cosas las plataformas digitales se han acogido a la protección de la Ley de Comunicación y Decencia de los Estados Unidos para evitar la responsabilidad. O sea, yo como editor de un periódico a veces me he visto en la necesidad de despedir a alguien por la prédica del odio, por la prédica de la violencia, porque yo soy el responsable de lo que ahí se publique. Las plataformas lograron evadir esa responsabilidad. Entonces ellos pretenden tener los privilegios de un editor o de una empresa privada de comunicación, pero además tener la protección de la resolución 230 de la Ley de Comunicación y Decencia. O sea, eso es lo que no puede ser. Si nosotros comparamos la situación actual de las plataformas digitales, porque aquí estamos hablando también de derecho americano, todo esto ocurrió en Estados Unidos. En nuestros países sabemos que el mandamás resuelve lo que le da la gana y tiene a su servicio a muchos empresarios y periodistas y escritores para que hagan lo que él les paga para que hagan. Es distinto. En Estados Unidos, que es el caso que estamos tratando, se supone que hay una legalidad, se supone que hay unas normas. Esta situación de las plataformas es muchísimo más peligrosa que la situación de las petroleras cuando surge toda la legislación antitrust en los Estados Unidos y disuelven el monopolio
petrolero que tenía John D. Rockefeller. Por cierto, eso puede servirnos de aviso. Creyeron que disolviendo eso, porque todo eso después se centró mucho en personalidades, que es otro problema que aquí ocurre. Aquí mucha gente no está discutiendo el tema de la libertad de expresión, la libertad de opinión. Aquí lo que mucha gente está discutiendo es si le cae bien o mal Trump. Bueno, en Estados Unidos Trump le cae bien a 75 millones de personas y le cae mal a 80 millones de personas. Entonces, por la ley de los números, sí pueden esos 80 millones agavillarse y acabar con Trump. Después vamos a ver las consecuencias que eso tiene. Pero el tema aquí es que las plataformas están operando bajo dos sistemas legales, sacando lo mejor de cada uno. Eso no puede ser. Y yendo a lo más concreto, yo sí creo que el derecho de opinar es un derecho sagrado del ser humano, que no admite restricciones, que no debe ser abusado, como muy bien se ha dicho, pero no admite restricciones. A mí no me pueden condicionar mis opiniones a que una mayoría diga que no le gusta lo que yo digo. Por cierto, los demócratas podrían ver antecedentes de actuaciones de ellos, porque los creadores del Ku Klux Klan no fueron ni Trump ni los republicanos. O sea, aquí estamos viendo la repetición de unas conductas que han ocurrido anteriormente, en donde una mayoría, por ser mayoría, pretende imponer a la fuerza, abusando de la ley, abusando de sus poderes, de los que disienten de él. Entonces están sentando un precedente muy grave, que no solamente se va a aplicar a Estados Unidos, porque esas plataformas no están limitadas a los Estados Unidos. Esas plataformas son globales hoy en día. Entonces lo que hace Twitter ahorita, lo que hace WhatsApp ahorita, lo que está haciendo Amazon, YouTube, you name it, porque todos están en esa onda, es atropellándonos a todos en el mundo, no solamente a los ciudadanos americanos, a todo el mundo, imponiendo unos criterios. Yo no creo que esos señores, por poderosos que sean, por dueños que sean de sus plataformas, tienen derecho a imponernos sus opiniones, como no lo tenían los dirigentes del Ku Klux Klan, pero que estaba limitado al sur de los Estados Unidos. Aquí estamos hablando de una plataforma que cubre el mundo entero. O sea, eso que le hicieron a Trump, se lo pueden hacer igualito a Andrés Manuel López Obrador, o se lo pueden hacer igualito a un dirigente opositor en Ecuador, o en Colombia, o en México. O sea, así ellos pueden manejar la opinión ya a nivel mundial. Hemos visto los números, son muy impresionantes. Y para eso digo yo, no es que no hay remedio, sí hay remedio. Para eso las sociedades, a medida que fueron civilizándose, que fueron descubriendo la democracia, la separación de poderes, crearon esa figura del poder judicial. Y una de las cosas que más exigimos en la sociedad es que ese poder judicial sea independiente y que resuelva los conflictos para evitar que lleguen a peor. Porque por el camino que van, yo siento, y ya me salgo del tema, pero Estados Unidos va camino de potenciar la violencia que hay. O sea, Trump no es sino el resultado del descontento colosal de una minoría que logró ganar las elecciones en el año 16 y aumentó su tamaño en las elecciones del año 20. Este tipo de actitudes puede fortalecer eso y por primera vez en mi vida, por primera vez, yo oigo hablar nuevamente, un artículo por aquí, otro por allá, del fantasma de la guerra civil. Y sabemos cómo empiezan las guerras civiles, empiezan generalmente con discriminaciones de este tipo. Por eso creo que es tan peligroso, pero tiene un remedio, o sea, que vayan a los tribunales. No cumplió con eso Twitter y WhatsApp y Amazon, porque están obviamente aliados con la mayoría demócrata. Bueno, yo le sugeriría al señor Trump ahora que fuera a los tribunales y llevara su caso. Y creo que los ciudadanos deberían hacer lo mismo, ir a los tribunales y llevar su caso, para que se ponga en evidencia ese sistema privilegiado que tienen las plataformas digitales, de que unas veces ellos son los promotores de la libertad, de la diversidad, de la globalidad, y otras veces son los ejecutores
de políticas definidas o de intereses personales de ellos. Muchas gracias, Marcel. Pasa la palabra a Mario. Bien, yo creo que hay que dejar... Marcel ha dado la clave, vamos a ver. Y nadie está, de hecho, negando el derecho de cada uno a hacer lo que quiera, pero el de todos. Es decir, si a ti, en Estados Unidos, si tú en Estados Unidos tienes una panadería y te niegas a hacer la tarta nupcial de una pareja homosexual porque tus creencias te lo impiden y te caen con todo por la discriminación, si tú tienes un bar y no quieres que entren negros, hispanos, blancos, homosexuales, heterosexuales, judíos, quien sea, y te caen encima, los principios de no discriminación tienen que valer en todos los ámbitos. Luego, hay que tener clarísimo que no son un medio de comunicación, entonces no hay que considerarles un medio de comunicación. Son una plataforma que se han vendido como tal, como un foro. Y por lo cual, no se les puede pedir responsabilidad por lo que escribe la gente en los foros. Bien, vale, pues si tú expulsas a alguien, entonces ya hay que temarte por otra cosa, por un publisher, como ha dicho Marcel Granier. Y si resulta que echas a Trump por golpista, pero tienes a un genocida dentro, voy entonces a considerarte cómplice y cooperador necesario en el blanqueamiento de un genocidio en curso en China. Claro, no se puede jugar a las dos barajas, que es lo que están haciendo ellos. No se puede, uno, abrazar la causa del forismo cuando quieran y la del publisher cuando quieran. Han hecho cuestiones absolutamente obscenas que son el sueño dorado de la China de Xi Jinping, que es, de hecho, te borran los tweets que no le gustan sin darte explicaciones a ti, propietario, muchas veces, y el caso escandaloso que sucedió en plena campaña electoral con el bombazo que sacaba el New York Post sobre Hunter Biden, nunca mejor puesto un nombre, por cierto, sobre ese depredador que tienen suelto en Estados Unidos. Y resulta que la conjura de Big Tech decide que eso no se conozca en campaña electoral y lo retiran. O deciden modificar los mecanismos del retuiteo para no hacerlos masivos. Y cuando pasan las elecciones los vuelven a poner. Por cierto, Twitter incluso llegó a pedir perdón. Ay, sí, no debíamos hacer lo de New York Post. Ah, ¿que no debisteis hacer lo de New York Post? ¿En serio me contáis esto? Si el drama, por eso digo que el drama para gente como nosotros, o para los amantes de la libertad, es que desde el sector privado, es decir, desde el mundo de la sociedad civil que venía a poner freno a los desmanes del poder público y que por fin tenía herramientas para hacerlo más responsable y para fiscalizarlo más, te unas a la represión. Te unas a la represión. Esto es lo grave. Y que ellos mismos consideren que están por encima del bien y del mal. Y luego hay otra cuestión. Yo soy editor, Paco. Yo también sé de qué va esto. Yo no puedo hacer lo que quiera en mi medio. Si yo contrato al columnista Paco Calderón y Paco Calderón me manda una pieza y a mí no me gusta, digo, oye Paco, no me gusta y estoy en mi derecho de no publicártela. Si te la publico mutilada y sin avisarte, yo no tengo el menor derecho a hacer eso. Eso es cierto. Por mucho que sea mi medio de comunicación. No tengo el menor derecho a hacerlo. En Twitter, exactamente igual. Tú has abierto un foro para ser un foro, no ser un medio de comunicación. Tú no tienes derecho a comportarte como un medio si te has abierto como un foro. No tienes derecho a hacer eso. Y a lo mejor conviene que te pidan cuentas. Por cierto, en el resto del mundo, y si vamos a la cuestión del negocio, en el resto de la economía, si tú tomas decisiones concertadas con tus socios, con tus competidores para cegar abrirse paso a un nuevo competidor, tú vas preso. Muy probablemente vayas preso porque eso está prohibido. Eso es ilegal. El hacer una conjura, el llegar a una... Pues imagínate, nadie, en casi ningún país, se pueden concertar las empresas de un sector para decretar subidas de precios. Está prohibido. Bueno, pues tú no puedes concertar una medida para expulsar de la plataforma de expresión pública a nadie. Eso está claro. Es decir,
¿Somos todos campeones de la libertad de expresión? Sí. ¿De la propiedad privada? Sí. Pero para todos y a todos en las mismas condiciones. Repito, las Big Tech se presentan como una cosa para hacer otra, y las Big Tech se han conseguido convertir en una herramienta masiva precisamente porque no eran exquisitas y porque su política era de que entre todo el mundo. ¿Os hacéis una idea de lo que... Es decir, es que os imagináis ahora todo es inteligente. ¿Os imagináis que compráis un coche automático que de repente te para porque dices usted es seguidor de Trump y va a ir a una manifestación donde se vaya y le detienen y ese coche le impide seguir? ¿O que un operario de la compañía telefónica le oye hablar a usted con su mamá y dice, oiga, usted es un golpista, le voy a suspender el servicio telefónico? Es que esto no sucedía, es decir, el mundo Orwell lo asociábamos a los mundos liberticidas, no a las democracias. Ese es el drama, ese es el gran desafío que tenemos en el mundo liberal. ¿Cómo hacer frente a liberticidas que operan encima con la impunidad del que no es un gobernante público y que tiene, por lo tanto, menos restricciones? En cuanto a quién tiene que entender esto, los jueces. Los jueces. Sí, claro. Los jueces. Nosotros hemos dicho siempre en los medios que no nos regule el Estado, que nos regule un juez. Y que si alguien tiene algún problema con lo que yo escribo sobre él o sobre sus negocios, me denuncie. Y que un juez, con leyes objetivas e iguales para todos, diga si estoy equivocado o no. En Estados Unidos, el principio de la incitación está muy pautado. Creo que debería ocurrir un milagro para que condenaran a Trump por incitación, porque en Estados Unidos te exigen unas condiciones muy determinadas para considerar que estás incitando a un delito. Por ejemplo, pongo un ejemplo. En Estados Unidos dices en una plaza muerte a los judíos, muerte a los nazis, muerte a los negros, muerte a quien sea, y eso lo consideran amparado por la libertad de expresión. Si tú dices muerte a los judíos en una concentración masiva de gente que está armada frente a un hogar de niños judíos, por ejemplo, y ves a uno que está encendiendo un cóctel Molotov, eres un incitador y vas a ir preso. Pero son circunstancias muy pautadas que no serán ni por asomo en el caso de Donald Trump del discurso del otro día. De hecho, le va a defender un conocido abogado demócrata, Alan Dershowitz, aunque él lo ha defendido en otras ocasiones, creo recordar. Creo que va a ser Dershowitz el que vaya a defender y el que dice que la incitación ahí no estaba por ningún sitio. Y por último, me gustaría volver a decir una cuestión a propósito de Trump. Lo más perturbador y lo más corruptor del discurso público es considerar a Trump como despojado del contexto, que es lo que se hace siempre, ¿no? Que qué bocazas es, que fíjate qué cosas que dice, que mienten. Donald Trump competía con Hillary Clinton, que a lo mejor no le dijo la verdad ni en el sí quiero a Bill Clinton cuando se casó. Es que era una mentirosa compulsiva, por no hablar de su señor esposo. Es que estamos hablando de... A Donald Trump, el Der Spiegel publicó una portada donde salía decapitado como si fuera a un terrorista con las famosas decapitaciones del ISIS, con la cabeza de Trump en la mano. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, la vicepresidenta electa, que va a ser la semana que viene, llamó a la gente desde Twitter a pagar las fianzas de los que estaban devastando las ciudades en el verano sangriento y ominoso del año pasado. ¿Por qué estamos hablando de Trump como si fuera un señor que se presentó en Estados Unidos y dijo, venga, voy a hacer que se instaure el fascismo aquí, cuando eso era la casa de la pradera? ¿Por qué lo hacemos? Si es una mentira que está haciendo además mucho daño. Y no viene... ¿Os acordáis de Barack Obama cuando decía que los republicanos eran una banda de palurdos que solo les gustaban las armas? Y Barack Obama, estoy hablando de San Barack Obama, no de Hillary Clinton y su famoso ejército de deplorables. Es que el problema aquí es que se está vaciando del contexto y entonces se convierte Donald Trump en esto. Ocupa toda la pantalla, como yo ahora. No, sáquenlo. Sáquenlo y veamos dónde está el contexto. ¿Y quién está incitando a quién? Vuelvo a decir, revisar el mainstream media norteamericano, lo que ha dicho y lo que no ha dejado de decir de Donald Trump. En Estados Unidos, el New York Times ha llegado a publicar un artículo de un funcionario anónimo que confesaba que estaba
trabajando para sabotear la administración Trump. Es decir, hay un tipo que se estaba enorgulleciendo de subvertir el orden republicano norteamericano y el New York Times lo publicó poniéndose una medalla. ¿De verdad es el malo Donald Trump? ¿De verdad es el malo Donald Trump? Hemos comparado los disturbios que se generaron con el beneplácito demócrata con lo que pasó el otro día en el Capitolio. Es que el problema es que los que están deformando la realidad y que se piden ser impunes para una cosa y a la vez los guardianes de los demás para otra, están haciendo que se conforme el discurso según ellos quieren. Y eso es un tremendo error. De nuevo, además, la libertad. Paco, cuando tú tengas la misma garantía de poder hacer lo que quieras que hacen en Twitter y en Facebook, hablamos. Si no, a ellos habrá que pedirle las mismas cuentas. Si tú publicas, Paco, a un nazi, ¿te vas a ir de rositas? No, ¿verdad? Bueno, pues entonces ellos deberían cumplir las mismas reglas que los demás. Y si tú cierras a Trump porque dices que está incitando a la violencia y no cierras a Xi Jinping, a Ahmadinejad, que todos los días incita a la violencia contra el Estado judío, a lo mejor estás pidiendo, como tú estás judicializando además eso o incitando a que se judicialice eso, que se te judicialice a ti. Porque esto es una cuestión clara. Oiga, usted está frenando un golpe o evitando un golpe, denunciando, perfecto. ¿Y esto no? Vale, pues entonces usted es cómplice de esto, que es lo que os he dicho en la primera intervención. Yo creo que ese es el gran drama, lo que ha dicho Marcel, que juegan a dos barajas, y a dos barajas no pueden jugar. Muchas gracias, Mario. Pasamos con Paco, igual por 10 minutos. Bueno, mira, yo creo que es más complejo que eso. Hay una cosa que viene desde los 60s, lo que le llaman la Escuela de Columbia, de este señor Althusser, que se llama la tolerancia a la represión, que es, tú puedes ser tolerantes con todos, excepto con los intolerantes, y esos hay que correrlos. Hay que negarles la palabra. Yo estoy en contra de eso, porque ¿quién decide quién es el correcto y quién es el incorrecto? Sobre todo porque eso pasa a priori. Por ejemplo, en los Estados Unidos, unos estudiantes quieren invitar a determinada personalidad a que les dé una plática y entonces se arma una bronca, ¿verdad? Y la universidad dice, este no, porque este es el malo. Y en cambio alguien que tiene el mismo discurso, pero el lado correcto, este sí. Bueno, eso no se puede, porque esos son juicios a priori, es decir, lo que yo descalifico es tu forma de pensar. En Twitter hay un montón de pro-palestinos, hay un montón de pro-sionistas, hay un montón de nazis, hay un montón de comunistas, hay un montón de extremistas. Uno de ellos, Donald Trump, al que nunca se le censuró nada, pero también hay, digamos, responsabilidad de los actos de cada quien. Es decir, si hubiera existido entonces Twitter y Osama Bin Laden hubiera estado publicando todas sus tonterías, lo más probable es que lo hayan dejado. Después del ataque de las torres, que Twitter hubiera cancelado la cuenta, te aseguro que nadie se hubiera quejado. Se hubieran quejado en el mundo árabe, que eso censura, lo que quieras, pero no se hubieran quejado porque todo el mundo diría, perdón, lo que causaste por tus twitters tiene consecuencias, y tu consecuencia es, ¿sabes qué? Tú no sabes usar esta red social, a la que, por cierto, te he dado todas las garantías para la que la uses, y de hecho llegaste a la presidencia gracias a ellas. Segundo, en cuanto al carácter de los monopolios, sí, son monopolios, pero, por ejemplo, ¿quién se acuerda ahorita de Napster? ¿Quién se acuerda ahorita de Terra? Siempre hay, el mercado va renovando, hay una mejor tecnología y la gente lo abandona, como están abandonando ahorita WhatsApp cuando no les parecieron. Repito, las redes sociales, si quieres, están en el mejor de los mundos porque no son medios y son foros y no hay una legislación que los regule. Puedes meter la regulación si quieres, pero en el momento es legal que lo quiten. Y lo quitan no por lo que dice, sino por las consecuencias de lo que dice. Imagínate si, bueno, no sé si ustedes conozcan a León Toral, pero vamos a poner a alguien más, Lee Harvey Oswald hubiera puesto, Kennedy merece morir. Dices, bueno, pues pasa el mensaje, ¿verdad? Junto con un montón de basura que también meten esas veces. En el momento en que asesinan a Kennedy, pues a este cuate lo corren y nadie hubiera protestado.
En el caso de Trump es todavía mayor responsabilidad porque es un funcionario público y los funcionarios públicos deben de estar sometidos a mayores controles, reglas que el resto de los ciudadanos. Una vez que tú tomas un cargo público, tú tienes que asumir las consecuencias de ese cargo. No puedes hacer lo que se te pegue la gana. Aquí en México estamos viviendo ese debate precisamente. Hay una legislación que le prohíbe al presidente intervenir en asuntos electorales y particularmente en determinados momentos hay una veda electoral para propaganda no política, gubernamental, que no puede estar siendo, y el presidente cuando era oposición decía, sí, que se respete, cállate chachalaca, tú no puedes decir eso, tú estás violando la ley. Logra él que se cambie la ley para que eso sea ilegal y ahora que él es el presidente, no, yo es mi libertad de expresión. Bueno, yo puedo estar a favor, yo puedo opinar que la ley es una ley absurda, pero mientras sea la ley, el hombre, como es un funcionario público, no es nada más un ciudadano, como es un funcionario público, tiene que acatar la ley. En el momento en que se puso la banda presidencial, él juró cumplir y hacer cumplir la ley. Pero es el clásico discurso doble de los populistas. Por un lado, yo soy el antisistema y entonces yo voy a, como decía Trump, drenar el pantano, voy a quitar a todos estos haraganes y voy a hacer cumplir la ley. Y por otro lado, cuando la ley no me conviene, entonces es que la ley es parte del sistema y yo no voy a seguir una ley injusta. Bueno, pues ese también es un doble rasero. Peor rasero aún porque estamos hablando de un cargo público, de un gobernante, y en el caso de Trump, del gobernante más poderoso del mundo. Sí hay una consecuencia directa después de lo que ocurrió, de lo que pueda decir este hombre en su megalomanía y en su despecho por haber perdido unas elecciones que no ha podido probarse fraude. Aquí en México lo vivimos. Tuvimos varios meses de tener la principal avenida de la capital de la República ocupada por el capricho de un político. Mal hicieron los gobernantes de entonces de no haberlo puesto en su lugar. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Paco. Y ya por último, vamos con Sergio. Para regresar al tema fundamental, ¿deben o no censurarse las redes sociales? Yo insisto que mi posición es no, o solamente en posiciones realmente muy extremas, en posiciones en que haya una verdadera incitación a la violencia, a cometer homicidios, a cometer destrozos en propiedad privada. Recuerdo, porque ya no lo tenemos tan presente, hace 10 años, la gran irrupción de las redes sociales en el campo de la política tuvo lugar en la primavera árabe, que empezó allá en el 2010 con una rebelión en Túnez y que siguió con insurrecciones violentas en Libia, Egipto, en Yemen, en Siria, en Bahrein. ¿Y cuál fue la posición en ese entonces de las redes sociales y del gobierno de los Estados Unidos? Es que se estaba buscando la democracia, que el pueblo tenía todo el derecho de alzarse con violencia para derrocar a gobernantes autoritarios. Y bueno, por supuesto, a nadie se le ocurrió que las redes sociales debían censurar lo que estaba ocurriendo, y lo que hicieron los gobiernos locales fue tratar de bloquear el Internet en determinados momentos cuando se llevaban a cabo manifestaciones. ¿Cuál fue el resultado de esta primavera árabe? Bueno, pues uno de los resultados es quizás Túnez es hoy un poco más democrático de lo que era hace una década. Libia está viviendo una guerra civil que lo único que pasó con la rebelión de la primavera, con la primavera árabe, fue que se volvió interminable la guerra civil de Libia. Egipto ha terminado en una dictadura, Yemen está en una guerra, Siria está en una guerra civil desde ese levantamiento del 2010, y Bahrein pues se mantuvo sin una guerra civil gracias a que tiene un régimen absolutamente autoritario. Lo que estaba ocurriendo en esos países árabes era de hecho bastante más violento, bastante peor que la toma del Capitolio allá en Washington este pasado 6 de enero. Y sin embargo, las redes sociales no censuraron.
¿Qué pasa? ¿Por qué se aplican criterios diferentes? Es lo mismo que pasó en los Estados Unidos, en que era correcto que las redes sociales se utilizaran para promover la insurrección en contra de los gobiernos republicanos o del gobierno republicano de Donald Trump en ciudades como Seattle, por ejemplo, y sin embargo no era correcto que se hiciera para tratar de detener el resultado de la elección de este 2020. Yo creo que debemos ser muy cuidadosos porque ¿quién va a ser el responsable de decidir cuándo se debe o no aplicar una censura? Creo que debemos, por lo menos quienes creemos en la libertad de expresión, y yo me considero pues un ferviente admirador y defensor de la libertad de expresión, creo que debemos defender esa libertad de expresión en todos los casos. No aceptaría yo nada más una incitación abierta a la violencia, pero ciertamente no podría ser que sí se aceptara la violencia que viniera, digamos, de la derecha y no la de la izquierda, o viceversa, sí la de la izquierda y no la de la derecha. Ya George Orwell lo citaba Mario en el caso de 1984, pero ya George Orwell nos manifestó en otro libro en homenaje a Cataluña lo que significa el aceptar la violencia de un lado, pero no la violencia del otro lado. Me parece que no, que es inaceptable. Yo creo que tiene que haber siempre muy buenas razones para ejercer la censura y yo me temo que en la mayor parte de los casos, aunque sea minoría, aunque sea una censura que exija 80 millones de personas contra 75 millones que perdieron la votación, yo exigiría que se respetaran las libertades individuales de las dos partes. Esta es mi posición. Gracias, Sergio. Nada más nos va a dar tiempo para una pregunta del público. Nos preguntan si es posible que la conducta de las empresas de tecnología sea una respuesta al miedo que pueden tener estas empresas por un gobierno entrante que coquetea con el socialismo y por ello preferirían estar pues, del lado ganador de la historia y evitarse así posibles acciones del gobierno entrante en su contra. Quien quiera, que levante la mano. Mario. Está bien tirada esa pregunta. Perdón, Marcel. No, está bien Mario. tirada esa pregunta porque el otro día recuperé yo un tweet en Twitter, una información de CNN en el que salía Joe Biden diciendo la verdad es que Mark Zuckerberg nunca me ha caído bien y decía no sé cuánto de Facebook. Y de repente decía, oye, ¿estos no estarán pegando al mono para que el gorila no les arrea a ellos, no? Bueno, no está mal tirada, veremos a ver, porque además los que más han presionado normal y paradójicamente, o no tanto, para restringir la libertad en las redes y para censurar han sido los demócratas, como buenos izquierdistas que son. Los que dijeron, oye, aquí hay que meter la mano, en un primer momento fueron los demócratas. Y a lo mejor, precisamente, están haciendo esta caza de brujas para salvarse, para comprar tiempo por lo menos, para decirles, oye, no nos hagáis esto, que nosotros somos de los vuestros. Qué pena, que seamos tan tontos, así como especie, ¿no? Porque yo recuerdo que algo así le pasó en Venezuela. Había medios privados que cuando Chávez empezó a medrar, le bailaban el agua. Y decían, qué bien viene este que les va a poner firmes a los otros, que me caen mal. Bueno, madre mía, tanto tiempo después seguimos cayendo y tropezando en las mismas. El malo va por todos. El malo va por todos. Y si tú le quitas de en medio a sus enemigos, no te va a respetar más. Porque va por todos y porque quiere retener todo el poder. Yo no descarto, la verdad, esta pregunta que nos han hecho, que este sea un movimiento preventivo de las redes para congraciarse con un gobierno que encima les cae bien y que es como ellos. Pide libertad para sí y son tiranos para con los demás. Entonces no veo demasiada incongruencia. Marcel. No, a mí me pareció una pregunta muy inteligente, pero ella misma trae su respuesta. Es obvio, es obvio. O sea, ¿tú te imaginas cuando la señora Clinton
califica de deplorables a 65 millones de compatriotas suyos. Y no pasa nada, no pasa nada. Aquello no violaba la dignidad de nadie. O sea, creo que lo han dicho, lo han expresado muy bien. Insisto en un punto en que, aunque nos afecta a todos, porque las plataformas son globales, estos medios se rigen por leyes americanas. Y ellos escogieron no regirse por las leyes de prensa. Ellos, en una modificación que se le hace a la Ley de Comunicaciones y Decencia en el año 66, meten esa sección 230 que los excluye, dice expresamente que esos medios alternativos no son, ni pueden ser juzgados como editores o directores de medios de comunicación convencionales. Ellos escogieron esa ley. Entonces, bajo esa ley, ¿qué es lo que ellos han debido hacer? Es decir, mira, me encuentro con este conflicto. Aquí hay un señor, porque además, si es por eso, han tenido 50 antecedentes para hacer. Pero, yendo al caso concreto, dejaron pasar todos estos últimos 5 o 10 años de violaciones a la libertad y a la dignidad. Hubieran dicho, este señor está dando unas declaraciones que me preocupan. Y el asunto es tan grave que el tribunal lo hubiera considerado de inmediato. Y si no lo hubiera considerado de inmediato, nos estaba diciendo, eso está bien, eso se puede hacer. Entonces, tenemos que ser más coherentes. ¿Para qué tenemos el Poder Judicial? ¿Por qué queremos y pedimos y defendemos que el Poder Judicial sea independiente? Es justamente para intervenir en casos como este. No es el señor Zuckerberg desde su mansión el que va a decidir hasta dónde llega la libertad y qué es lo permisible. Para eso están las leyes. Y ellos están sujetos a una ley especial que los excluyó de responsabilidad por lo que se dijera en esos medios. Entonces, si les preocupa, vayan a los tribunales, pero no se aplique la justicia a ellos. Esto va a tener consecuencias gravísimas. Yo creo lo que dice el que formula la pregunta. Indudablemente, estos señores se han sentido amenazados. Ya ocurrieron, hay precedentes durante la administración de Trump del deseo de regular estas plataformas por el poder omnímodo que tienen. Bueno, ellos se están curando en salud, es mi opinión, y todavía la puedo expresar. Gracias, Marcel. Paco, Sergio, ¿algún último comentario? No, yo creo que... Quería caer en suposiciones. Yo lo que te diría es, evidentemente, mientras más cercano a casa, más te preocupa. Si las redes sociales tumban a Hosni Mubarak, si hacen que maten violando a Gaddafi, en los Estados Unidos dicen, pues yo no voy a intervenir. Cuando veo que en mi país, donde está mi lana, mis intereses, este señor al que yo le abrí las puertas llega y pone en peligro esa democracia, entonces sí, me preocupo. No lo estoy justificando, pero digo, volviendo al mundo real, así es como funciona. Yo lo que creo es, vuelvo a lo mismo. Yo, si tuviese un restaurante, no le puedo prohibir la entrada ni a homosexuales, ni a negros, ni a... No puedo, el restaurante por ley tiene que estar abierto a todos, pero yo considero que hay una conducta indebida en mi local, yo sí tengo el derecho de correrlo. Cuando tú entras a esas plataformas que nadie te obliga a hacerlo, te ponen un montón de reglas que por supuesto nadie lee, nada más le pica el botoncito de agree porque yo quiero estar entre esas reglas. Te dicen, yo te puedo correr cuando quiera. Bueno, si tú aceptas eso porque te dio flojera leerlo, porque lo dices, evidentemente me pueden correr cuando quiera, pum, acepto, quiero estar dentro de las redes. En el momento en que el dueño de ese negocio te diga, a mí me parece mal lo que has hecho, ¿te vas para afuera? Pues te vas para afuera. Digo, si corren, si le suspenden de internet a un montón de gente que ha dicho cosas mucho menos, imagínate tú, vuelvo a lo mismo y con eso cierro, al funcionario público más poderoso del mundo. Alguien que tiene en su mano un botón nuclear. Llega un momento que dices, espérate, te estás brincando las trancas severamente
al menos en lo que corresponde a mi changarrito, tú estás fuera. Perfecto. Bueno, pues este debate seguramente va a dar mucho más que hablar en cuestiones de competencia, en cuestiones de libre expresión, del poder, porque sí estamos hablando de los grandes poderes, pero es todo por hoy, así que con esto concluimos nuestro foro de censura, libertad de expresión y gigantes digitales. Le damos las gracias a Paco, a Mario, a Marcel, a Sergio, y también le damos las gracias a Caminos de la Libertad por organizar este evento. Muchas gracias y hasta la próxima.